¿Tu jefe no te entiende? Tal vez el que no ha entendido eres tú. Bienvenido a Life Hackers, el podcast donde convertiremos los desafíos de liderazgo en habilidades prácticas. Aquí hablamos sin filtro, de lo que realmente necesitas saber para dirigir equipos, vender con propósito, servir con excelencia y liderar con inteligencia emocional. Soy Isaac Burguet y en cada episodio te compartiré estrategias, hacks y reflexiones para convertirte en un verdadero hacker de liderazgo. Porque los negocios no se mueven solos, los mueven las personas. Y entender a las personas, ese es el verdadero superpoder. Esto es Life Hackers. Tu siguiente nivel comienza aquí. Y es que es muy común que sientas que tu jefe no te entiende, que trabajas duro, que propones ideas, que tratas de sumar al equipo, pero simplemente no pasa nada, ¿no? Y a veces no hay respuesta, muchas de las veces no hay reconocimiento o simplemente no hay conexión entre tú y tu jefe. Y lo más normal es que lo interpretes como un desinterés, ¿no? Como si te estuviera menospreciando o como simplemente que no vales. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué pasa si el problema realmente no es personal, sino es generacional? Y si el conflicto que estás teniendo no está en la relación, sino simplemente está en el lenguaje, en la forma de comunicarse uno con el otro. Hoy vamos a entrar profundo a este tema. Y no es con la intención ni de victimizarte ni de culpar a tu jefe. Entonces, no hay malos ni villanos ni buenos en la historia. Vamos a equiparte para que puedas realmente influir, crecer, comunicar, pero sobre todo liderar. Incluso en contextos quizá donde te sientes que no estás escuchándote o no te están valorando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira, hay un concepto que me encanta que se llama el conflicto invisible. Anótale, el conflicto invisible, ¿no? Y el conflicto invisible consiste en que muchos de nosotros crecimos creyendo que trabajar bien es suficiente, ¿no? Que dar tu mejor esfuerzo, con eso basta. Pero en el mundo laboral actual no basta con ser bueno, no basta con ser eficiente. Hay que saber comunicar, hay que saber influir en las personas, hay que saber conectar en la mente de la persona. Y cuando no conectas con tu jefe, empiezan las pequeñas partes tóxicas, las preguntas tóxicas, ¿no? ¿Es que será que no soy tan bueno como yo pensé? ¿O es que será que mi esfuerzo es invisible y no me notan? ¿O qué pasa? ¿Por qué no me escuchan? ¿No? Hago propuestas y no me ponen atención. ¿Será que esto no estoy hecho para este trabajo o para este puesto? Pero la verdadera pregunta que te deberías estar haciendo es, ¿estoy comunicando mi valor, el valor de mi propuesta, de la forma en que mi jefe la pueda entender y la pueda procesar de acuerdo a su generación? Porque aquí viene una verdad, pero una verdad incómoda, ¿no? No basta con tener razón. Hay que saber cómo presentar la razón. Y este es el problema con la mayoría de los conflictos generacionales, este conflicto invisible. El sistema laboral no fue diseñado por ti, ¿no? No fue diseñado ni por mí ni por nadie. Es un sistema intergeneracional, multicultural. Y la idea es entender el terreno donde estamos jugando, es entender el juego. El sistema laboral tiene que ver con una construcción histórica que realmente tiene que ver con que hay 6 generaciones vivas, ¿no? Los primeros son los baby boomers. Los baby boomers son los que vivieron las guerras, las dictaduras, la escasez. Imagínate, piensa en ellos como persona. Sus sistemas de supervivencia, ¿no? Fue la obediencia, fue la estructura. Y entonces, claro que valoran la lealtad como una virtud máxima. La permanencia, el tiempo como el sinónimo de éxito. La jerarquía como el respeto absoluto a la persona. Entonces, piensa en tu jefe boomer como alguien que necesita admiración, pero si no cuestionas la cadena de mando. Entonces necesita estructura, jerarquía. Imagínate, un joven propone home office, ¿no? 2 días para la empresa, ¿no? A la semana. ¿Qué piensa el jefe boomer? El jefe boomer lo que va a responder es, ¿cómo sé que vas a estar trabajando si no te veo, ¿no? ¿Es control? La verdad es que no es control. Y no necesariamente tiene que ver con eso. Es una lógica generacional, ¿no? Una lógica basada en la presencia física como sinónimo de responsabilidad. Y no tiene que ver nada contra ti. Por ejemplo, que la generación X, piensa en ellos como personas que crecieron solos. Es una generación del hazlo tú mismo, de la eficiencia, de las métricas, del control, de la cuestión emocional balanceada. Entonces, no les impresiona que tengas ideas. Ellos lo que les impresiona es que tengas resultados, que las ejecutes, que no los molestes en el proceso de ejecutarlas, ni molestes al equipo. El típico caso es un jefe que es X, ¿no?
y le pides retroalimentación cada semana. ¿Qué está pensando él? Pues que no puedes hacerlo solo, que le quitas el tiempo. La solución, hazle reportes escritos, cómo vas con tus propuestas, hazle reportes y propuestas concretas. Respeta la necesidad de autonomía de esta generación. Tercer caso, los millennials, ¿no? Esta es la primera generación que cuestiona abiertamente el sistema. Es la primera generación que no es trabajo porque tengo que trabajar, ¿no? Y es la más preparada académicamente hasta el momento, porque vienen los centennials y alfas. Es la más honrada profesionalmente y buscan sentido de propósito, buscan sentido de libertad en su trabajo. El problema es que fueron recibidos por un mercado que está en crisis. Y entonces hay una tensión natural, ¿no? Piensa en un jefe millennial. El jefe millennial puede ser emocionalmente disponible, cercano a la retroalimentación, pero también está mucho más susceptible al burnout, a quemarse. Y entonces se está agotando continuamente. Y si le traes quejas y no soluciones, lo más probable es que se va a agotar mentalmente contigo. Y finalmente, la generación Z. Es una generación que ya no exige solo dinero, ¿no? Es una generación que lo que exige es salud mental, retroalimentación inmediata, ni siquiera semanal, inmediata. ¿Cuál va a ser el impacto real de lo que están haciendo? Y entonces no aguantan jefe que mandan por ego, ¿no? Por jerarquía. Nos cuesta trabajo a los centennials, les cuesta aceptar estructuras que parecen aburridas, quieren cambios. Entonces hay una paradoja con ellos, ¿no? Quieren líderes humanos, pero al mismo tiempo les cuesta mucho trabajo respetar la autoridad. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Puedes influir con ellos si sabes presentar tu voz como una aportación real, no como una queja. Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? Mira, hay un estudio de McKinsey, esta consultora que se dedica a hacer encuestas a nivel global, que dice que el 67% de los conflictos en todos los equipos de trabajo son multigeneracionales. Y estos se deben a los estilos de comunicación que son diferentes en cada generación y no a cuestiones técnicas del trabajo. 67%. 7 de cada 10 problemas son generacionales. Entonces, ¿qué pasa si ya crees que lo intentaste todo? A mí me llegan muchas preguntas de repente en conferencias de, ¿y si ya hice todo? O sea, si ya intenté hablar con mi jefe y simplemente no me escuchas, más no me responden ni los mails, le mando propuestas y no me contesta. Pues mira, yo te devolvería esta pregunta. Si estás pensando esto, porque probablemente lo estás pensando, es, ¿cómo sabes que no te escuchó? Porque el silencio no es indiferencia, ¿eh? A veces lo que tu jefe te está queriendo decir al no responderte es que a lo mejor estás necesitando prepararlo mejor. Y entonces hay un checklist que te tienes que hacer, sobre todo, mira, para boomers y para exers, para poder validar tu comunicación. Y ahí te va, ponle mucha atención y anota. ¿Fuiste al punto? ¿Diste hechos o solo diste ideas? ¿Aportaste datos o solo diste una opinión? ¿Te mostraste como que tu idea puede ayudar al objetivo, a continuar con el proceso? ¿O simplemente hablaste desde lo que para ti no se te hace congruente, ¿no? O a lo mejor a ti no se te hace conveniente. ¿Presentaste una propuesta estructurada, ordenada, con puntos? ¿O simplemente es una idea inspiradora, espontánea? Mira, a veces el tema no es que no te escuchen. Me tocó el tema de Lucía, el caso de Lucía, una chava como de 25, 26 años, ¿no? Y lo que propuso fue hacer un chatbot de atención al cliente en WhatsApp, ya sabes. Y su jefe de generación X no le respondió. Ella se frustró, pero al consultarle por qué no le había respondido, lo que le dice es que no explicas tiempos, no explicas nada, simplemente es una idea, ¿no? Es una muy buena idea, una idea bonita. Pero ¿cuál es la propuesta de ejecución? La pregunta es, ¿qué tanto estás comunicando como ellos necesitan? Porque hay una máxima que es como te ves, es como te ven, ¿no? Y es una verdad brutal que necesitamos entender. No eres quien dices ser. Eres quien dice tu entorno que eres, como te percibe tu entorno. Tú puedes sentirte, muy creativo, muy productivo, muy líder, ¿no? Pero si te ven como alguien impulsivo, caótico, reactivo, que solamente propone ideas y no propuestas en concreto, te van a bloquear. Hay una técnica clave para poder hacer esto. Es un feedback preventivo. Anótale, feedback preventivo. Y es preguntarle a tu jefe directamente, ¿qué comportamiento mío, te da más confianza para delegarme más responsabilidad? ¿Qué comportamiento mío, qué cosas hago para poder tener proyectos importantes? O sea, realmente, ¿qué valoras tú? Ese es el insight.
Porque la forma es hablarle a cada generación. Y mira, te voy a dar tips para hablarle a cada uno. Oigan, este es el centro del podcast de hoy. ¿Cuál es la estrategia? Ajusta tu pitch, ajusta la forma de hablar. Vamos rápido con cada generación. Boomers. No empieces con, tengo una idea. Tengo una idea nueva, jefe, es que le va a encantar. No. Empieza con he estado pensando cómo darle continuidad al buen trabajo que ya hacemos. He estado pensando en cómo evolucionar, ¿no? Se me ocurrió algo que podría sumar a lo que estamos haciendo. Con la generación X, no digas, es que esto es más moderno. Los estás ofendiendo, ¿no? A lo mejor lo que podría decir es, esta versión ahorra 3 minutos, mira, datos diarios, ¿no? Nos da un margen mucho menor de merma o tiene el mismo objetivo que ya tenemos con un millennial. Simplemente sea honesto. Mira, esto conecta mejor con el equipo y genera más engagement y las palabritas que nos encantan a los millennials. Con la generación Z simplemente tienes que hablar de el cambio. Este cambio mejora el impacto de tal manera. Lo probamos una semana, ¿te parece? Y evaluamos juntos. A lo mejor no es una propuesta global, pero es una propuesta de acción rápida con esta generación. Una vez me tocó una empresa que implementó 3 versiones de una misma propuesta de innovación. 3 versiones, ¿no? Y fueron adaptadas por generación. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que la versión más efectiva fue la que se ajustó al lenguaje de la audiencia. No fue la mejor propuesta quizá, pero fue la que se adaptó mejor. No cambies tu esencia, cambia la forma en que presentas tus ideas. Mira, la realidad es que como nunca antes necesitamos establecer estrategias de escucha. Y esto es lo que quiero darte en este siguiente bloque del podcast. Hay ciertas estrategias que funcionan muy bien para escuchar a cada generación. Y los tipos de escucha que deberías de dominar son: 1, la escucha de contenido. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué están hablando? ¿En cómo lo están diciendo? ¿No? 2, la escucha emocional. ¿Cómo se está diciendo? ¿Qué es lo que no se lee entre líneas? 3, la escucha organizacional. ¿Qué es lo que no se está diciendo en la organización y por qué no se está diciendo? ¿Qué se está obviando dentro de la organización? Hay un ejercicio práctico que quiero que hagas y es en tu próxima reunión. Y piensa, hazlo esto. Y ojalá y lo anotes también, como varios de los tips que doy acá. Anota en la reunión no lo que se dijo solamente, sino cómo se dijo, qué tono emocional, qué pausas se hicieron, qué reacciones, y anótalo por generación. Anótalo de acuerdo a la generación de tus distintas autoridades y de tus jefes, ¿no? ¿Cómo se está diciendo este tema? Ahora, hay ciertas preguntas que me hacen que me encantaría contestar. Por ejemplo, mi jefe me ignora en juntas. ¿Cómo gano voz, no? ¿Cómo le hago para poder hacer esto? La respuesta es: no busques atención. Gana autoridad. Gana autoridad. Y la autoridad, mira, se gana con datos. Se gana con datos completamente en una junta. Piénsalo en que lo puedes asociar hacia, me gustaría compartir una opinión que podría ahorrar recursos y que podría reducir el X%, ¿no?, de este tema, que podría realmente ayudar a mejorar y ve las palabras, ajusta las palabras a la generación, a ayudar a lo que se está haciendo, a mejorar, a evolucionar, a continuar, ¿no? Piensa que le estás hablando a boomers y a exers. Y piensa que la mayoría de ellos necesitan efectividad, datos, resultados, beneficios, pero también continuidad. Y si entiendes esto, lo más probable es que como nunca antes estés abriendo literal el camino a que seas valorado, a que seas tomado en cuenta como tal. La pregunta que más me hacen se centra en una afirmación, en no sé cómo hacerme escuchar sin parecer problemático, sobre todo si eres millennial o centennial, porque la edad pesa en las generaciones anteriores. Y generalmente cuando te ignoran y cuando realmente no has ganado la voz, es porque la única forma de ganarla es pareciendo el más listo del salón, aunque no tengas la edad para parecerlo. Y los datos duros ayudan, la terminología ayuda, la formalidad ayuda, pero sobre todo la estructura ayuda. Conecta tu intervención con la estructura. Conéctala, y ahí te va el mejor tip, con el objetivo de la reunión. No digas, yo creo que podríamos, ¿no? O a mí me parece, eso no sirve, ¿no? Lo que necesitas es generar autoridad. Y miren, tengo un dato que nos ayuda a poder mejorar esta propuesta, ¿no? Podemos mejorar los tiempos de tal forma. Ancla tu idea al objetivo de la reunión. Ancla tu idea al objetivo del jefe, ¿no? Esta clave es para que no te vean como interrupción, sino que te vean como solución, ¿no?
Una segunda pregunta que siempre me hacen es, ¿qué pasa, Isaac, si mi jefe es sarcástico? Las generaciones anteriores son más sarcásticas que las nuevas y a veces las nuevas generaciones tienden a sentirse confrontados, ¿no? A ver, no es normal normalizar el sarcasmo pasivo-agresivo, pero tampoco es normal reaccionar emocionalmente, ni llorar, ni sentirte ofendido, ni volverte la víctima. Lo que puedes hacer es confrontar, ¿no? No entendí, ¿esto es un comentario serio? Y serio lo dices, ¿no? O es una broma y te ríes, ¿no? ¿Puedes aclararlo? Eso desarma la ironía sin pelear. Obliga a que tu jefe o quien sea que lo haya dicho se haga responsable del tono emocional en que lo está hablando. Entonces, no te sientas de más, confronta, ¿no? Confronta pero con argumentos. Otra pregunta que me hacen es, ¿qué hago si mi jefe me compara con otros? Esta es bien común, ¿no? A ver, ¿no es normal que tengan favoritos? No. O sea, ¿o está bien? No. Ahora, ¿pasa? Sí. ¿Y por qué pasa? Por confianza. Lo que deberías preguntarle a tu jefe con madurez es, oye, me interesa crecer. ¿Qué habilidades ves en esta persona? Mira, me comparas con ella todo el tiempo y generalmente veo que lo consideras valioso. Me gustaría aprender esas habilidades, quiero crecer, ¿no? Esto transforma una comparación tóxica en una oportunidad de crecimiento, en que realmente, y a lo mejor no lo tienes que hacer públicamente con tu jefe, sino preguntártelo tú. ¿Por qué te está comparando? ¿Qué habilidades tiene? Una pregunta más es la típica de, oye, me exigen más que a los demás, ¿no? Me dan más chamba. ¿Eso es justo? No, no siempre es justo, pero a lo mejor habla de tu capacidad, ¿no? Recuerda que al que más se le da, más se le exige, y al que más talento tiene, más se le pide. La pregunta que podrías hacer es, oye, ¿qué notas especial en mí para confiarme estos retos más grandes? Y si es así, me encantaría trabajar desarrollándolas, ¿no? O sea, me encanta la chamba, pero también me gustaría equilibrar la carga porque no me quiero saturar. Entonces, ¿puedo tomar a alguien del equipo para que me asista? Eso cambia el tono del diálogo y te posiciona como alguien que tiene, una, madurez y dos, profesionalismo. Una pregunta más que normalmente respondo en conferencias es, ¿qué hago si nunca me agradecen nada? Y la pregunta que deberías estarte haciendo es a ti. Pregunta, a ver, primero, esperar gratitud es humano. ¿Pero en serio necesitas gratitud externa para sentirte valioso? ¿Hay algo que tienes que trabajar dentro de ti ahí? Seguramente sí, ¿no? Porque te puedes entrenar para medir tu impacto no por agradecimientos y aplausos, sino por resultados, por KPIs, ¿no? Entonces no esperes agradecimiento. Y quizá la última pregunta que siempre me hacen es, ¿cómo pido ayuda sin parecer débil? ¿No? Pedir ayuda no es debilidad, eso hay que dejarlo claro. Pero sí es una gestión de recursos. Hay una buena fórmula para pedir ayuda y es gestionar bien la pregunta, ¿no? Mira, por ejemplo, para asegurar el resultado, jefe, ¿qué le parece? ¿Podríamos revisar esta parte del documento? ¿No? Es muy buena esa. O antes de avanzar, quiero validar contigo algo para evitar errores. Esto no solo demuestra que estás preparado, sino que además eres responsable, pero no se ve como que eres incapaz. Gestiona bien la forma en que estás preguntando, porque lo más probable es que tu jefe esté confiando en ti para hacer el proyecto, no para estar siendo tu nana, ¿no? Tu cuidador. A veces me dicen, Isaac, pero es que tú exageras, ¿no? O sea, todo lo ves generacional y hay más factores, ¿no? Y a ver, me encanta porque yo veo gente que cree que esto es exagerado, el tema generacional. Pero ¿qué pasa si te digo que no exagero y que no es solamente aguantar y ya, ¿no? Trabajar y ya. No es estar exagerando. Lo que tenemos es base, ¿no? Y hay base de datos duros. Te voy a dar algunos y llévatelos porque son varios, ¿no? Hay un dato de Gallup en 2023 que dice que el 75% de los empleados que renuncian lo hacen por un mal jefe, no lo hacen por el salario, lo hacen por su jefe inmediato. 7 de cada 10, casi 8 de cada 10. Hay un dato de Harvard, en el Harvard Business Review, que dice que los equipos que tienen una cultura de feedback constante, no semanal, diario tal vez, tienen 35% menos de rotación y tienen 21% más de productividad. McKinsey, una de las consultoras más importantes en estadísticas, dice que las empresas que entrenan su comunicación intergeneracional tienen 33% menos conflictos internos. LinkedIn, ¿no? El gigante del trabajo, dice que 85% del éxito profesional a largo plazo depende de tus habilidades blandas, no de tus habilidades técnicas. Depende de cómo te estás comunicando, gestionando, hablando con los demás. El World Economic Forum en 2025, me encanta este dato, dice que las 5 habilidades clave para los próximos 10 años
van a ser estas. Anótalas. 1. La escucha activa. ¿Qué está diciendo tu jefe? ¿Cómo lo está diciendo? 2. El pensamiento crítico. Analizar antes de hablar. 3. Adaptabilidad sin llorar. Sin llorar por tu generación. 4. Influencia no jerárquica. Hablar y ser el líder de tu jefe, ¿no? Y 5. La inteligencia emocional. Mira, en resumen, esto no es moda. El tema generacional no es moda. Es supervivencia laboral. Es adaptarte, entender el terreno del juego, el ajedrez del trabajo, en saber cómo mover tus fichas y tus fichas argumentadas, entendiendo cómo hablarle a los demás, no cómo quieren que te hables. Mira, la idea es terminar este episodio no con respuestas cerradas, ¿no? Sino haciéndote preguntas nuevas, preguntas retadoras que te tengas que hacer en esta semana que viene, ¿no? Y que sean preguntas que realmente te reten. Y ojalá y te las lleves. Quiero que te hagas estas preguntas esta semana. ¿Estás esperando ser entendido? ¿O estás haciendo el esfuerzo de entender primero al otro? 2. ¿Estás traduciendo tus ideas al idioma de tu jefe? ¿Estás apostándole a hablarle a la forma en que él busca hablarle? 3. ¿Estás buscando validación? ¿O estás construyendo autoridad? Y autoridad desde la influencia. Y sobre todo la 4. ¿Estás dispuesto a ser el primero en cambiar la forma en conversar con tu jefe? Porque mira, el liderazgo no empieza cuando no te escuchan o cuando te escuchan. El liderazgo empieza cuando tú decides escuchar primero y escuchar más y sobre todo escuchar para poder hablar con argumentos. A veces creemos que el liderazgo es que nos den un equipo de trabajo, ¿no? Y a veces creemos que ahí empieza, cuando ya te dieron gente a trabajar. No, el liderazgo, el verdadero liderazgo, empieza cuando tú decides ser el primero en entender al otro, en entender la forma en que habla, la forma en que piensa, la forma en que escucha. El ser el primero en actuar como puente, ¿no? Sin esperar que alguien te esté premiando por eso. El verdadero liderazgo empieza por ti. Si este episodio te movió algo, hoy te quiero pedir que hagas 3 cosas. 3 cosas en esta semana. Y ojalá desde hoy, ¿no? 1. Identifica el estilo generacional y emocional de tu jefe o jefa. 2. Elige una idea, una propuesta que aunque ya la hayas dado, la vuelvas a reformular y la prepares para presentarla adaptada al estilo de tu jefe. Y quiero que veas que esto funciona. Y 3. Escribe 3 comportamientos tuyos que tienes que ajustar para ser un mejor traductor generacional. 3 tareas muy sencillas. Y quiero que veas cómo funciona el hablarle a tu jefe de una manera que lo entienda, que esté adaptada de acuerdo a como lo hemos visto en este episodio. En el próximo episodio vamos a hablar de más cosas y te lo quiero adelantar porque quiero que estés preparado para cuando salga. La pregunta que quiero resolver es, ¿por qué cuesta tanto pedir lo que necesitas? Oh, eso es dura, muy fuerte. Vamos a hablar literal en el próximo episodio de cómo tu historia personal influye en la forma en que pides. Cómo influye en la forma en que solicitas algo o evitas solicitar algo. Vamos a diferenciar un concepto que me encanta, que es una necesidad de una exigencia. Y vamos a hablar de cómo expresar tus límites sin sonar agresivo, pero tampoco sonar sumiso. ¿Cómo le hacemos para comunicarnos mejor? Porque mira, la comunicación poderosa no es la que grita, no es el que alza más la voz, es la que transforma. Y por favor, si tienes preguntas, déjamelos en los comentarios o en mis redes sociales, ¿no? Y recuerda, no estás hecho para sobrevivir al sistema. Estás hecho para transformar el sistema hablando el lenguaje generacional. Esto fue Life Hackers. Tu siguiente nivel comienza aquí. Adiós.